Bien, vamos a iniciar con la segunda parte de la clase práctica. Vemos que estábamos haciendo estos ejercicios del 7.77 y el 7.78. O sea, vamos a desarrollar el 7.78. ¿De acuerdo? El 7.77 lo resolvimos en la clase pasada. Estaría por ahí. Bien, entonces sigamos esto. ¿Qué consiste? Pues lo primero, igual que el caso anterior, hacer diagrama de cuerpo libre. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir ahí. Ya que lo tenemos aquí el caso, pues diríamos, entonces esta tiene una viga que está apoyada en los puntos A y B, y la viga tiene una longitud total de 3.75, que serían 1.25 más 2 más 0.5. Tiene ubicada una carga distribuida de 20 kN por metro a lo largo de 2 metros, pero esta se ubica del apoyo derecho a 0.5 y del apoyo izquierdo iríamos a 1.25. Entonces tendríamos esto. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, pues, ¿qué es lo que iríamos a hacer? Pues tendríamos que ubicar las reacciones que le corresponden a A y B, ¿verdad? Que vendría siendo algo como esto. Entonces, aquí, inicialmente no conocemos las reacciones A, pero sí sabemos dónde están ubicadas. Entonces, procedemos a ubicarlas. Estarían por ahí, digamos que ahí. ¿De acuerdo? Y voy a poner la reacción en B, parecido al caso anterior. Sí, la ubico y ahí, sí. ¿Cuánto es? No sé todavía, no sé cuánto es, no sé todavía. Bien, entonces la resultante, pues tenemos que encontrar una resultante equivalente a esta distribuida. Cada una de esas flechitas con esa, pues vamos a encontrar una que represente a todas, ¿de acuerdo? Entonces esa resultante sería el equivalente a calcular el área de la forma que representa esa carga distribuida. En este caso es un rectángulo, entonces sería base por altura, entonces donde su base es la longitud y la altura va a ser la magnitud de la fuerza distribuida. En este caso sería, la base serían 2 metros y la longitud 20 kN por metro. ¿Dónde se ubica esa resultante? Pues se ubicará al centro, en el centro, sería, ¿no? Al centro de la forma que se representa, donde se ubica su centro, y en este caso como es rectangular va a ser a la mitad, de nada, entonces a la mitad de ella misma. ¿Cuánto es el valor de ella? Decíamos base por altura, es decir, los 20 kN por 2 metros serían 40 kN. Entonces, ahora para encontrar el valor de las reacciones, creo que vamos a hacer el primer paso siempre, bueno, el primer paso sería hacer diagrama de cuerpo libre, el siguiente paso sería hacer momento, y sería momento, puede ser momento en A, puede ser momento en B, no importa, en cualquiera de los dos para este caso, ¿no? Cuando tengamos casos más complejos, pues se selecciona el punto que tenga mayor cantidad de variables desconocidas. Recordemos que este tendría aquí una reacción en AY, perdón, AX sería una horizontal, pero como no existe otra carga horizontal, entonces AX se equivaldría a 0. Por lo tanto, solo la variables que importan serían AY, que va hacia arriba, y BY. Entonces, haciendo momento, puede ser un momento en A o un momento en B, no importa, porque en este caso vamos a desarrollar un momento en A. Entonces, decimos momento en A, ¿qué va a hacer? Sería las fuerzas que están. Un momento en A va a ser 0. O sea, si yo hago solo momento, el momento que hace esta fuerza, de la reacción A, en el punto A, como no tiene brazos, sería 0, ¿no? Entonces, eso tendría que hacer equivalente a la suma factoria de las otras fuerzas, ¿de acuerdo? Entonces al hacer ese momento, entonces diríamos aquí, el momento que hace esta resultante en A, entonces esa resultante es de 40 kN y su brazo sería, nace en A. Recuerden que para hacer momentos existe una condición que tiene que existir un brazo y tiene que ser perpendicular, entonces su brazo siempre inicia donde se está haciendo el momento y termina donde esté aplicándose la fuerza, entonces inicia de A hasta donde está la resultante. Entonces, su brazo sería los 1.25 más la mitad de 2, que sería 1, 2.25. Ahora, recordemos, cuando hacemos un momento en un punto y ese momento, si va en sentido horario, sería negativo, y si sentido antihorario sería positivo. Esto es válido solo cuando hacemos un momento en un punto determinado, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo ese procedimiento, entonces diríamos esta resultante que es de 40 kN por un brazo de 2.25, como ese horario sería negativo, menos 40.25. Luego la otra carga que está actuando es la reacción en B.
¿bien? Y su brazo va desde A hasta B. Entonces serían 1.25 más 2 más 0.5 serían los 3.75 por eso equivalente a C. De aquí producimos términos semejantes y despejamos B, donde tendríamos que aquí tendríamos 90 entre 3.25 3.75 que eso vendría siendo 24. Entonces, luego ya tendríamos la reacción en B, aquí sería 24. Ya lo conocemos. Ahora para A, entonces hacemos sumatoria de fuerzas en Y, esa debe de ser 0. Entonces, ponemos todas las fuerzas que estén actuando en Y. Entonces la primera es a Y, después es la resultante y después la reacción en B. Entonces tendríamos A hacia arriba, porque es la reacción en A, va hacia arriba. Después viene la resultante, la destruida, que va hacia abajo, que son cuántos, son 40, perdón, son 40. Entonces menos 40 hacia abajo, es decir, esto, ¿no? Este señor tiene una magnitud de 40 kilonewton. Y aquí tendríamos, este señor sería la reacción en B, y esa B va hacia arriba y son 24. Entonces A sería 16. Entonces, ahora ya tenemos los valores de las reacciones. ¿No? Tendríamos los valores de las reacciones. Y ahí, entonces ya tendríamos nuestro diagrama de cuerpo libre completo. Entonces, la viga con la carga distribuida donde representa su resultante para poder determinar los valores de las reacciones que ya los tenemos y vean, es el sentido común, ¿no? Entonces, vean, la carga distribuida, ¿dónde está más concentrada? Más hacia el apoyo derecho, lo que hace lógico que el apoyo derecho tenga una reacción de mayor magnitud que la del apoyo A, ¿de acuerdo? Entonces, luego vamos a proceder ahora a calcular el diagrama de fuerzas cortantes y momento flector, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué sucede? Ahí sí hay que tener cuidado que ya no se va a la resultante de esta carga distribuida, solo se utiliza para determinar las reacciones. Después, en los diagramas de fuerzas cortantes y momento flector, pues son las cargas tal como se representa, es decir, esta es una carga puntual, esta es una carga distribuida, pues su gráfica va a corresponder a la carga que ella realmente representa, ¿no? Aquí la resultante solo se utiliza para determinar las reacciones en A y B, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahí. Bien, ahora para hacer el diagrama, pues tenemos, ubicamos el diagrama de cuerpo libre y vamos con el cortante, que es el primero. Entonces, para iniciar el cortante, pues vamos a seleccionar aquí. Vamos a hacer una línea, no lo voy a hacer con a escala, ¿no? Sino simplemente voy a hacer representando, ¿de acuerdo? Entonces, veamos, la primera carga. En el programa que para hacer cortante y hacer momento, lo que hacemos es proyectamos una referencia que serían las líneas del apoyo A, que sería toda esa línea vertical que tenemos de primera, luego donde está actuando la otra carga, que sería esta, luego donde termina esa carga de actuar, que sería esta tercera, y por último la otra línea que representa desde el punto de apoyo. Es decir, eso es para ver el comportamiento de esta carga, en este caso la cortante, a lo largo de toda la vía. Lo podemos ver desde A hasta B a lo largo. Ese comportamiento pues va a ser la gráfica que resulte, pues que vayamos a determinar. Entonces procedamos. Entonces vamos a concentrarnos solo en esta parte. Aquí mucho por ahí. Entonces veamos ahí. Entonces tenemos la primera carga. Primero representar las cargas. Entonces la primera carga es la reacción en A y tiene una magnitud de 16. Entonces bueno, voy a partir con ella. Entonces, 16. Voy a subir. Como tanto voy a desactivar esto. Voy a subir aquí 16. Como dije, solo va a ser una referencia. Es decir, que los 16 son aquí. Luego, entonces, ella se va a mantener constante. Pero
voy a hacer algo muy de nuevo y voy a activar este sonido de nuevo y voy a decir aquí una parte. Empiezo y voy a decir que aquí son los 16, ¿de acuerdo? Ahí son los 16. Cuando ya tengo ubicado, es decir, esa, para que hacemos esa línea verde que hicimos ahorita, esa línea verde representa los 16, ¿no? Que sería eso, pero aquí y es aquí, esa línea verde son los 16. Luego yo la voy a proyectar, hasta a esta otra, donde hasta acá, ¿no? Entonces, viéndolo panorámicamente, ¿no? Vamos por aquí. Entonces, en C, que es donde estamos en esta línea, en C, la próxima carga que está actuando es la distribuida, pero ya que olvidémonos de la resultante, solo la distribuida. Entonces la razón empieza a descender, llega hasta D, descendiendo. Entonces ahí, ahora aquí va a empezar esa otra carga, y va a descender. ¿Cuánto va a descender? Va a descender 40 kilómetros. Creo que estamos en 16. Entonces va a descender 40. 40, entonces estábamos en 16 y nos tiene que llevar a menos 40. Menos 40, entonces menos 40, vamos a decir que va a ser por ahí. Voy a hacer algo ahí. Voy a para eliminar eso. Entonces estamos en 16, ¿ya? 16 y vamos a bajar 40. Entonces voy a buscar aquí. Yo tenía unos valores aquí, pero bueno, 16. Entonces voy a tomar prestado esto. Voy a decir, bueno, allí había 16. Y de esos 16 descendimos 40 y esos 40 vinieron aquí y ya no son, descendieron menos 40, entonces fueron menos 24. Menos 24. Entonces ahí tenemos menos 24. Y ahora, en ese punto aquí, si lo apreciamos, no hay otra carga. Cuando no hay una carga, pues ella se va a mantener constante hasta que actúe otra. Entonces procedemos a activar acá, procedemos y sacamos eso. Y bien, voy a recortar para que quede bien. Y ahí. Entonces tendríamos, subió 16, se mantiene constante porque no hay más carga, no hay más carga, se mantiene constante. Empieza a descender, ¿cuánto? 40, desciende 40. Si estaba en 16, empezó a descender a partir de los 16, entonces descendió menos 40, llegó hasta menos 24, o sea, 16 menos 40, menos 24. Como ese tramo de D a B no hay carga, entonces ella se va a mantener constante hasta que actúe otra carga. Que resulta que en B hay una carga que va hacia arriba y esa carga es de 24. Entonces sube 24. Entonces ese marco verde que nos quedó ahí sería la gráfica. Pues que si queremos, pues para que sea un poco mejor, pues venimos y podemos rellenarla. Podemos rellenarla ahí, ¿verdad? Y podríamos tener, esa sería mi gráfica
de cortantes. Ya, mi gráfica de cortantes. Entonces, volviendo una repetición de esto, entonces ubico la reacción. Esta es la primera carga, es la reacción. Reacción en A. Empieza en 0 y subió ¿cuánto? 16, ese es su valor. Como no existe otra carga de A a C, entonces ella se mantiene constante hasta que actúe otra carga. Entonces, resulta que en C empieza a descender, ¿no? Porque aquí nos dice que empieza a descender esa carga distribuida, ¿no? Esa que tenemos allá. Entonces empieza a descender ¿cuánto? Menos 40. Entonces empieza desde aquí, a partir de los 16 empieza a descender 40 unidades de fuerza. Y llegó. Cuando, al final, esas 16 menos 40 nos quedan 24. Menos 24, ¿no? Porque está por debajo. Recordemos que esta línea es la línea base. Todo lo que esté por encima es positivo, todo lo que esté por abajo es negativo. Entonces, menos 24. Luego, ahora, de D a B no existe otra carga, entonces ella se va a mantener constante. ¿No? Entonces ya así nos quedaría nuestro diagrama de fuerza cortante. Prácticamente ahí lo tenemos, ¿ya? Sin problema. Voy a mover esto un poco ahí para que el diagrama de momento sea tenga mayor espacio. Bien, entonces ahora ya que tenemos el diagrama de fuerza cortante, procedemos a hacer el diagrama de momento, ¿de acuerdo? Procedemos a hacer el diagrama de momento. Entonces, bien, para hacer el diagrama de momento, entonces procedemos. Recordemos para hacer el diagrama, y aquí lo aclaro, las cargas que tenemos aquí, estas son cargas, ¿no? Lo que tenemos en la gráfica de diagrama de cuerpo libre. Luego, este diagrama siempre va a ser un grado, el cortante va a ser un grado mayor que el grado que tienen las cargas. Y el momento va a ser un grado mayor que el que tiene el cortante. Es decir, eso es para saber el comportamiento de la gráfica. Así sabemos si tiene forma uniforme o si tiene una pendiente o bien si va a llegar a ser una curva. ¿De acuerdo? Va a ser una curva. Entonces, siguiendo con eso, este señor de aquí es un rectángulo, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la que está sombreado. Tenemos sombreado ahí, es un rectángulo. Entonces, para calcular el momento, ¿cómo vamos a calcular el momento? Pues vamos a determinarlo calculando el área de esa forma que se representa ahí. Entonces, tendríamos ahí ese rectángulo tendría una base de 1.25 metros y la altura de él sería 16 unidades de fuerza cortante. Entonces serían los 1.25 por los 16, ¿de acuerdo? Por los 16. Eso me daría 20 unidades. Entonces yo puedo empezar ahora a hacer mi diagrama de momento. Un momento, y debo decir que por aquí. Entonces ahí voy a decir que ahí están las 20. En este caso serían 20 de agarrar este prestado, control C, control B, lo ponemos aquí para que. Entonces ahí vamos a decir que son 20. Pues ya lo tenemos, son 20 unidades. Bueno, ahora sigue el momento. Pero ¿qué sucede para hacer el momento? En mi gráfica de cortante, mire que veo una pendiente, aquí se forma un triángulo, aquí se forma un triángulo. ¿Qué resulta? Que yo desconozco cuál es la distancia que hay de aquí. Entonces para ello yo me apoyo en lo siguiente. Entonces vamos a copiar esta línea y la vamos a pegar por aquí. Ahí. Entonces tenemos que hice esa línea para saber, y esto es importante porque ya ven, aquí teníamos el cortante, va ahí. ¿Qué pasa? Que desconocemos la distancia que hay de aquí a ese punto donde él se hizo cero.
importante ahí, que cuando el cortante se hace 0, el momento se vuelve máximo. Esos son los puntos picos o críticos, podríamos decir. Entonces vamos a hacer, el comportamiento de esta pendiente va a ser una curva, pues, porque esta era, mira, grado 0 y esta se convirtió en una pendiente de grado 1 positivo porque está arriba. Este está arriba, también va a ser siempre una curva positiva. Entonces, ¿por qué? Esta es una pendiente grado 1, entonces la que sería un grado 2. Entonces el grado 2 sería un arco que representa una parábola, ¿no? Un arco de parábola. Ahí. Entonces, hay que determinar. ¿Cómo determinamos el valor? Recordemos que esta pendiente, ¿quién la provoca? La provoca esta carga distribuida que tenemos aquí. Esta carga distribuida es que hace que se dé este comportamiento del corte. Entonces, en este punto el cortante es 0, que lo provocó esa carga, ¿no? Entonces, pero sí sé que ese cortante de aquí, es decir, del punto donde ella se está haciendo 0, que por cierto no es la mitad, entonces de donde se está haciendo 0 hacia el otro lado, ¿no? Entonces ella tiene ahí una distancia pues, que todavía no conocemos, ¿no? Pues vamos a determinar. Entonces, de aquí es 0 y aquí sí sé que es 16, ¿verdad? Entonces podríamos ir aquí, vamos a ir al archivo, a la clase que tenemos, vamos a decir, la fuerza cortante B es igual, ¿no? ¿Cómo se obtenía? ¿De dónde la obteníamos? La obteníamos de aquí, ¿no? Entonces la fuerza cortante B se obtiene de esta carga distribuida. Esa carga distribuida es base por altura de su magnitud. Su base sería la distancia X, que no conocemos, por la magnitud de la carga distribuida, que serían los 20 kilonewton, ¿verdad? Los 20 kilonewton. 20 kilonewton. Entonces, los 20 kilonewton. Entonces, pero este cortante, ¿cuánto es? Ese cortante son 16. Entonces sería 16. Entonces sería 16 igual a la distancia X que desconocemos, ¿verdad? Por los 20, ¿verdad? Entonces despejando de X sería 16 entre 20, ¿verdad? 16 entre 20, 16 entre 20, que sería 0.8. Entonces esa distancia es de 0.8. Entonces aquí X es igual a 0.8, ¿de acuerdo? A 0.8. Lo dejamos ahí y volvemos acá a 0.8. A 0.8 a 0.8. Esa distancia de aquí es de 0.8. Entonces, eso voy a poner aquí. Entonces esa X de 0.8. O sea, X de 0.8, esa distancia que es de aquí, de esta línea a esta, dice de esta a esta es 0.8, y toda es 2, ¿de acuerdo? Toda es 2. Entonces, la base sería 0.8 para hacer el área de este triángulo, ese nos sombreó ahí.
hacer billing. A ver, estate quieto. Okay. Para calcular el área de este triángulo sería la base 0.8 por la altura que serían 16 entre 2. Recuerda, 16.8 por 16 entre 2. Eso sería 6.4. Aquí vamos a tener un arco de 6.4. Vamos a ir de aquí. Déjenme ver. Vamos a probar con este. No me sirve ese. A ver otro. Que me sirva. Vamos a decir ahí, por ejemplo, entonces aquí ves una curva, ya no una pendiente, sino ya una curva que llegó hasta este punto. ¿De cuánto subió? Pues 6.4. Voy a tratar de mover aquí un poquito más hacia... Entonces 6.4, entonces digamos que ese punto de ahí, ¿cuánto va a medir? Este de aquí sería, empezó en 20 la curva y medía 6.4, entonces la curva real va a ser 26.4. ¿Sí? 26.4. Ahora, por eso es que quería, voy a ponerlo por acá. Estos 24 que lo voy a hacer por acá. Y 26.4 es el momento. Entonces, ahora vamos a hacer la curva de este otro triángulo, que ahora sí ya sabemos cuánto es la longitud. Vamos a meter a 2 y menos 0.8 sería 1.2, la base de aquí, 1.2. Entonces, 1.2 es la base, su altura sería 24 entre 2, entonces sería 1.2 por 24 entre 2, y eso nos daría 14.4. 14.4. Entonces vamos a decir que siempre es una curva, ¿no? Entonces tendríamos, vamos a buscarlo por aquí. Entonces tendríamos una curva ahí. ¿Qué pasó? No nos busquemos de nuevo, porque suele pasar eso cuando estamos pasando. La mano ya hubiera salido eso. Decíamos que era de 14.4. Entonces voy a hacerlo un poquito más por aquí. Vamos a decir casi un poquito más de la mitad. Luego de altura y 14.4 ahí. Entonces, ¿qué pasa? 14.4 descendió ahí. 14.4 lo creamos que suba algo acá. Se estaría por acá.
y me diría 14 puntos, o bueno, no, miento, sería 26.4 menos 14.4, ¿no? Entonces en total sería 12. Sería 12. Y sería 12. De acuerdo, sería 12. Realmente que sería 12, porque estaba en 26.4 y descende. Ya esta área me dio 14.4 y va a descender 14.4. Eso sería 26.4 menos 14.4, 12. Luego, ¿qué nos queda? Esta área de 24 esta área de un rectángulo, que sería su base, sería 0.5 por 24. Entonces 24 por 0.5 sería 12. Y esa sería, aquí ven que va a estar lineal, una línea horizontal, entonces la que va a hacer un carácter lineal. Y como está en la parte negativa de la línea base, es decir, estamos en la parte baja, por eso es que las curvas van hacia abajo. Entonces en este caso la pendiente va también hacia abajo. Entonces mi pendiente va ahí. Y ese sería mi diagrama de momento. Claro, vamos a hacer como el caso anterior, rellenamos y podemos tener una gráfica un poquito ahí, y ya tendríamos la gráfica de, entonces también un momento cortante y pues perdón, fuerzas cortantes y momento flector. Tendríamos nuestro diagrama, ¿no? Entonces esto ya prácticamente aquí estaría hecho lo que se nos pedía en el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces ahí lo tendríamos, solo lo vamos a pasar al Word. Ya regreso en el Word, pues podemos ver, ¿verdad?, que ese nos quedaría en nuestro diagrama. Era interesante, ¿verdad? Como el caso anterior, aquí podemos sacar un montón de interpretaciones. Entonces decimos, el comportamiento, la viga es esta, la carga es esa que teníamos, esta, si queremos se quita, ¿no? Es cuestión de gusto. Entonces, pero aquí tendríamos diagrama de cuerpo libre y luego aquí diagrama de fuerzas cortantes y momento impulsionante. ¿Qué podemos interpretar? Pues muchas cosas, pero una de ellas sería esta. Yo puedo hacer una sección entre A y C, cualquier distancia, es decir, vamos a ver aquí una línea. Entonces, yo puedo trazar esto, ahí, ¿no? Sobre esto, ¿ya? Y esa línea que vamos a apreciar sobre esto se puede interpretar, ¿no? Este señor a esa distancia de que no sé, pero sí sé que puedo poner su cortante, y si sigo donde se intersecte, puedo saber su momento, ¿verdad? Y así puedo hacer con este señor moviéndolo a cualquier parte, ¿no? del diagrama. Entonces lo puedo mover, entonces puedo saber eso, así como esa línea que va pasando, puedo saber cómo es su comportamiento a lo largo de toda la vida. Se puede saber aquí. ¿Qué interesa aquí en ese punto? Que sería aquí. Dice bien que ese punto no es la mitad, recuerda que la mitad era 1, ¿verdad? Está movido de donde estaba ubicada la resultante. La realidad no es un indicador de que ahí va a estar el momento máximo. Solo se usa para encontrar las reacciones, pero algo que sí es importante para determinar cuál es el punto máximo, sería cuando mi cortante se hace cero, es decir, ese punto, es decir, de A sería los 1.25 más 0.8, es decir, a 1.05, ¿verdad? De distancia del apoyo A estaría realmente el momento máximo, y este sería por ahora sería el punto donde la viga es más vulnerable, es decir, que va a estar más estresada. Más adelante pues se van a dar cuenta, bueno, si se calcula esfuerzos, entonces ahí se va a determinar pues, que hay otros parámetros que no necesariamente solo el momento es un indicador de que
la viga es el punto más vulnerable, ¿no? Sino que hay otros factores como fatiga, ¿ya? Que nos va a decir, o otros puntos, ¿no? Que tienen que ver más con la geometría de la viga también y las caras que estén actuando con ella. Pero en este caso, por ahora, podemos saber que este es el punto donde va a estar más estresada la viga, ¿no? En ese punto, donde el cortante es 0 y mínimo es más. ¿De acuerdo? Entonces por ahí lo dejamos.